Bienvenidos al tutorial número 8 del curso de TypeScript. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con funciones y vamos a ver ahora lo que son los parámetros por defecto. Yo voy a continuar la lección en el mismo archivo que estábamos trabajando. Ustedes pueden hacerlo en otro archivo diferente, ya depende de ustedes. Acá voy a colocar un comentario donde vamos a colocar parámetros por defecto. Vamos a crear una función que vamos a llamarle cliente, el cual va a retornar un string y dentro de los paréntesis vamos a indicar las variables que va a tener. Por ejemplo, vamos a tener el nombre del cliente, que va a ser del tipo string. Vamos a tener el apellido, que también va a ser del tipo string. Y vamos a colocar un parámetro por defecto. Vamos a colocar mayúscula, que nos va a permitir este parámetro convertir tanto el nombre como el apellido a mayúsculas. Va a ser del tipo booleano. Y para asignarle un parámetro por defecto o un valor por defecto a esta función, en concreto a esta variable, simplemente utilizamos el signo igual para asignarle, y como es del tipo booleano, vamos a ponerle por defecto un true. Y dentro de la función vamos a evaluar esta variable por defecto. Así que vamos a crear un if. Si la variable mayúscula fuese verdadero, que por defecto lo es, va a ingresar a esta parte. Y aquí vamos a hacer un return, donde vamos a convertir tanto el nombre como el apellido a mayúsculas. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a hacer utilizando otra función. Vamos a llamar una función dentro de otra función. Entonces, esa función todavía no existe, pero ahorita lo vamos a crear. Lo vamos a llamar mayúsculas. Así. Y le vamos a pasar como parámetro el nombre. Vamos a concatenar mayúsculas y aquí le pasamos el apellido. Hacemos dos puntos, punto y coma, y por else, en el caso de que nosotros le indiquemos que no queremos que lo vuelva a mayúscula, simplemente retornamos el nombre y el apellido. De esta manera. Ahora sí, vamos a crear la función de mayúsculas, que básicamente va a tener un texto del tipo string, que también devuelve string, y hacemos un return del texto, punto, y utilizamos las funciones que nos provee TypeScript. En este caso sería toUpperCase. Con esto va a convertir el texto que ingrese a esta función en mayúsculas y lo va a retornar de esa manera. Entonces acá lo que está haciendo simplemente es llamar a la función mayúsculas, le va a pasar el nombre y acá lo va a convertir a mayúsculas. De igual forma va a pasar con apellido y también lo va a convertir a mayúsculas. Esto lo va a hacer por defecto, ya que el valor por defecto que tiene mayúscula es true. Pero si nosotros le pasamos un false, pues no va a realizar esa operación. Ahora, ¿cómo hacemos para llamar? Simplemente vamos a ir acá abajo y vamos a crearnos una variable que vamos a llamar cl, que va a ser del tipo string igual a cliente, abrimos, cerramos paréntesis, y acá nos está pidiendo en este caso dos argumentos obligatorios, que sería el nombre y el apellido. Pero el tercer argumento no es obligatorio, o sea que podemos usarlo o no podemos usarlo. Si no lo usamos, su valor por defecto será true. Y si lo usamos, pues nosotros le indicamos qué valor va a tener. Bien, vamos a colocar aquí, por ejemplo, Pablo, que es el nombre, que es obligatorio, y el apellido. Lo estoy haciendo todo con minúsculas para que después podamos ver la conversión.
De esta manera ya lo tenemos. Vamos a hacer un console log de CL. Ustedes pueden poner cualquier nombre de variable y guardamos. Como estamos usando solamente dos parámetros, en este caso el texto va a salir concatenado y todo en mayúsculas. Vamos a actualizar nuestro navegador y lo vemos acá que está en mayúsculas. Ahora, si yo utilizo ese otro parámetro que era opcional y le pongo false, en ese caso nos va a mostrar simplemente el nombre tal cual lo estamos poniendo. Si actualizamos, nos muestra cómo está en su formato original. De esta manera podemos hacer uso de varias variables. Por supuesto, este código se puede optimizar. Se podría haber hecho todo esto en el return. Pero para poder ejemplificar mejor cómo es que podemos llamar también una función dentro de otra función. Bien, con eso vimos las funciones que utilizan parámetros por defecto. Ahora veremos las funciones que utilizan parámetros del tipo REST. Acá voy a colocar otro comentario. Los parámetros del tipo REST nos sirven para poder definir múltiples parámetros, pero sin necesidad de extenderse dentro de la función. Vamos a verlo en un ejemplo. Creamos una función que vamos a llamar detalle y esto va a retornar del tipo string. Abrimos y cerramos llaves y dentro de los paréntesis vamos a crear un parámetro obligatorio que sería la marca, por ejemplo, que va a ser del tipo string, coma, parámetros que nosotros necesitemos. Simplemente utilizamos la siguiente sintaxis. Colocamos 3 puntos, punto, punto, punto. Y acá colocamos el nombre de esta variable. Voy a colocar otros parámetros. 2 puntos, va a ser del tipo string. Y como van a ser múltiples, es importante que sea del tipo array. De esta manera. Luego vamos a hacer un return. Hacemos un return donde va a estar la marca. Vamos a concatenar más. Hacemos un espacio. Los otros parámetros. Y utilizamos la función para unir, que es join. De esta manera ya tenemos una función con parámetros del tipo REST. O sea, esta es una función dinámica. Bien, de esta manera ya tenemos lo que es una función del tipo REST, donde tenemos un parámetro obligatorio y tenemos n parámetros opcionales. Y que esto devolverá del tipo string. Vamos a llamar a esta función. Lo vamos a hacer utilizando dos variables. Vamos a crear let. Vamos a crear una variable que sea un producto, por ejemplo, teléfono. Que va a ser del tipo string y este va a ser igual a detalle completo y como primer parámetro tenemos que pasarle sí o sí la marca. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que es un teléfono Sony. Acá vamos a poner punto y coma y ya no nos marca error, o sea, nosotros podemos poner el otro parámetro o no ponerlo. Pero para que podamos ver cómo funciona lo que es una función del tipo REST, simplemente vamos a colocar lo demás. Entonces vamos a ponerle un modelo ficticio o uno. Entonces vamos a poner un modelo, por ejemplo, XZ1. Como verán, puedo yo ir agregando los parámetros que necesite. Esta parte es dinámico. Eso es lo que nos permite los parámetros del tipo REST. Vamos a crear otro producto, let. Por ejemplo, tablet, que va a ser también del tipo string. Y llamamos a detalle completo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Samsung. Bien, de esta manera hemos creado dos productos donde hemos llamado a la función que utiliza parámetros REST. En el primero simplemente pusimos teléfono y le pusimos tres detalles o características que posee este producto, ¿no? Por ejemplo, la marca, que era obligatorio, el modelo y el color. En el siguiente producto colocamos una tablet donde pusimos la marca y pusimos
más detalles sobre el producto. Por ejemplo, el modelo, el color, el tamaño de la pantalla, si posee cargador, una funda y el tamaño de la memoria. Como podemos ver, nosotros podemos seguir extendiéndonos acá en los parámetros y podemos ir agregando los parámetros que nosotros querramos hacer. Esta sería la ventaja de utilizar parámetros del tipo REST. Vamos a mostrar estas funciones en pantalla, en la consola. Así que vamos a console.log. Si guardamos y actualizamos, vamos a ver acá que tenemos el producto y el otro producto con más detalles. Si vamos a la función de JavaScript, vamos a ver que TypeScript realiza muchos más procesos para que esto llegue a funcionar. Por ejemplo, acá tenemos la función detalle completo, donde está la marca, tenemos los parámetros del tipo array y hace un bucle for en donde va a verificar cuántos argumentos nosotros tenemos y va realizando la iteración y posteriormente hace el retorno uniendo esos parámetros y nos muestra ya concatenado. Esta es la ventaja de trabajar con TypeScript. Nosotros no tenemos que rompernos la cabeza creando funciones muy complejas quizás en JavaScript y lo hacemos de una manera mucho más sencilla y más rápida. Y por último vamos a ver lo que es definir reglas en una función. Así que vamos a hacer acá un nuevo comentario. Para esto vamos a crearnos 3 funciones básicas para ver cómo funciona esto de definir reglas. Y con eso ya tenemos la función para sumar. Hacemos otra función, con eso ya está. Vamos a crearnos la última función, que será saludo. Y que esta función va a retornar un void. O sea que no va a retornar prácticamente nada. A continuación vamos a crear una variable que se va a llamar mi función. No le vamos a poner ningún tipo de dato, simplemente lo dejamos así. Y acá a mi función le vamos a asignar un 10. Cuando no colocamos ningún tipo de dato, TypeScript va a inferir que es del tipo number. Volvemos a llamar a mi función y le vamos a asignar la función de sumar de esta manera. Vamos a mostrar acá en un console log y le vamos a pasar 2 datos, por ejemplo que sume 2 números, 2,5. Volvemos a llamar a la variable mi función y esta va a ser igual ahora a tu nombre. Y mostramos también en un console.log lo que es mi función y le tenemos que pasar un nombre. Entonces sería Pablo. Vamos de vuelta a mi función y este va a ser igual a saludo. Y mostramos mi función como tal. Bien, ¿para qué hemos hecho todo esto? Hemos hecho para ver cómo la función puede ser fácilmente cambiada a lo largo de la ejecución. Vemos que por un lado le estamos asignando un valor numérico de 10, luego lo estamos reasignando a una función que es sumar y sumar es del tipo number y luego le estamos asignando la otra función que es tu nombre que es del tipo string. Y finalmente le estamos asignando la función saludo y la función saludo no retorna nada, por lo tanto es un void. Y finalmente estamos mostrando la función. Si nosotros no especificamos reglas a las funciones, vamos a tener algunos conflictos a lo largo de la ejecución y esto puede causar confusiones y podría causar la alteración de los datos, que es muy importante tener en cuenta esto. TypeScript nos provee una herramienta que nos permite definir una función y nos permite asignarle reglas. Por ejemplo, vamos a acá donde habíamos colocado mi función. Acá arriba vamos a definirlo. Creamos una variable, 2 puntos, y le vamos a asignar estas reglas de control.
Para esto vamos a abrir y cerrar paréntesis. Esto hace referencia a la función. Y si esta función posee parámetros, le tenemos que indicar los parámetros aquí adentro. Acá podemos poner cualquier tipo de variable. Yo voy a colocar, por ejemplo, a, dos puntos, va a ser del tipo numérico. Y b también va a ser del tipo numérico. Después de los paréntesis colocamos igual flecha. Y con esto le estamos diciendo qué va a retornar esta función. Entonces, acá tenemos tres tipos de funciones. La primera retorna un número, la siguiente retorna un string y la última no retorna nada. Yo voy a hacer que esta variable tenga las reglas de la primera función, de sumar. Entonces, por eso le estoy poniendo dos parámetros o dos variables que deben coincidir con el tipo de dato que se está manejando en los parámetros. Y esto forzosamente, como dice acá, va a retornar un number. Punto y coma. Y en este caso tenemos que borrar esta otra variable que habíamos declarado. Entonces yo lo voy a comentar. Entonces vamos acá a borrar también esta otra variable. Y lo vamos a dejar de esta manera. Entonces acá nos estamos viendo que nos marca error acá en la segunda asignación y en la tercera asignación. ¿Por qué nos marca error? Porque tu nombre, la función tu nombre es del tipo string y acá estamos diciendo que debe retornar del tipo number. Nos marca el error porque también no está devolviendo del tipo numérico. Y en la primera nos marca de manera correcta porque esta sí se cumple. O sea, esto está cumpliendo las reglas o la definición que yo estoy haciendo acá. Si cambiamos, por ejemplo, vamos a borrar esta variable y aquí vamos a poner string, por ejemplo, que va a ser del tipo string y que va a retornar del tipo string también. Entonces acá nos marca el error en la primera, ya que la primera no está cumpliendo las reglas que yo estoy definiendo aquí. Ya que la primera, para empezar, posee dos parámetros y está retornando de tipo numérico. Y mis reglas dicen claramente que yo solamente poseo un solo parámetro y que debo devolver string. Y en la segunda, este requisito se está cumpliendo, por eso es que no nos marca el error. Y en la tercera no se cumple porque esto retorna un void. Ahora, si por el contrario yo digo que no tengo ningún parámetro y acá retorno un void, vamos a ver que los dos primeros no se cumplen, pero sí se cumple el último, debido a que está cumpliendo con las reglas establecidas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder tener un mejor control, ser un poco más estrictos al momento de manipular las funciones y que durante la ejecución del código no se vaya a cambiar los valores preestablecidos en las funciones. Entonces esto puede ser muy útil, la utilización de este método de definir reglas en una función. Bien amigos, con esto hemos llegado al fin de este tutorial. Nos vemos en el próximo tutorial.